Bueno, son las 3 de la tarde, justo acabo de comer ahora y me voy a ir a trabajar a hacer esta jornada de tarde. Después de una mañana bastante intensa haciendo todo el tema de contabilidad, enseñándole un poco a mi madre cómo se hace, porque, bueno, en un vídeo anterior ya lo dije, hemos contratado a nuestra madre para trabajar con nosotros y muy contentos de ello, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo un poco la contabilidad y una de las cosas que también he hecho esta mañana ha sido ir al banco. Y es un poco lo que quiero que trate el vídeo de hoy, de la importancia de ir más a menudo al banco y de hablar ciertas cosas que creo que valen la pena, ¿no? Para aumentar, pues eso, tu conocimiento y para también, pues dejar las cosas claras y no sé, poner las cosas encima de la mesa con el banco, saber un poco cómo trabajan, cómo trabajas tú y saber un poco cómo puedes congeniar de la mejor forma, ¿no? Em, Particularmente, el banco siempre ha sido una cosa que me ha impuesto bastante respeto, en el sentido de que siempre me daba como la sensación que un banco era una institución como muy grande, y me generaba como cierto, no sé si incertidumbre o lo veía con una forma muy nebulosa en el sentido de que no le ponía cara, no sé, lo veía como muy grande, ¿no? Un poco parecido a Hacienda. Cuando empezamos con la agencia me acuerdo que Hacienda lo veíamos como algo súper poco tangible, no realmente le poníamos cara. Entonces, creo que al final un banco, igual que Hacienda, no deja de ser una empresa. De hecho, Hacienda, yo me estoy dando cuenta desde hace un poco de tiempo, que Hacienda es una empresa de la leche. Funciona súper bien. De hecho, muchas personas ya han hecho la broma de que Hacienda es la mejor empresa de aquí de España y probablemente tengan hasta razón, ¿no? Un banco realmente no deja de ser lo mismo, ¿no? No deja de ser una empresa que busca ser rentable, que busca ser solvente y creo que tiene que ser tratada como tal, ¿no? Sí que al final es una empresa a la cual nosotros le conferimos nuestro dinero para que nos lo guarde, nos lo almacene o simplemente pues le conferimos nuestro dinero y al final no deja de ser una empresa que nosotros contratamos, ¿no? Entonces, como todos los contratos, pues creo que tienes derecho pues a saber cómo se tratan las cosas, a pues poder pedir cada cierto tiempo por reuniones para revisar un poco cómo va tu salud financiera y demás, ¿no? Entonces creo que eso es bastante positivo. Eso por un lado. Por otro lado, también siempre me había dado un poco la sensación, o al menos eso creo que ya es una cosa más personal mía, aunque a alguna otra persona seguro que también le debe pasar, que un banco siempre estaba como muy asociada a la vida adulta. Y es curioso que lo diga yo, que tengo 26 años, que pues ya me considero un adulto para muchas cosas, pero siempre lo había considerado como, bueno, ir al banco es lo que hacen los padres, porque en mi casa siempre había sido así, ¿no? Mis padres, tanto mi padre como mi madre, pues iban al banco y ellos se apañaban y ya lo veía como algo muy alejado, ¿no? Sin embargo, es curioso porque con 26 años, pues ya llevo cierto tiempo en la vida adulta, siendo mayor de edad y nunca había tenido las narices de poder ir al banco, gestionar o pedir una cita sin mis padres. De hecho, sí que había ido al banco a lo largo de estos últimos años, pero siempre acompañado de mis padres como tutelado en ese aspecto, ¿no? Y creo que eso le sucede a muchas personas, incluso hay muchas personas que creo que todavía no han ido al banco a hablar ni a ver a su gestor. Yo creo que precisamente es una cosa muy importante. Entiendo perfectamente el hecho de que las personas no lo puedan hacer porque, uno, genera bastante respeto, dos, es una cosa bastante poco tangible en cuanto a, dices, ostras, el banco, aparte muchas veces te cambian el gestor muy a menudo y es como, se te hace hasta raro, pero creo que forma parte de la responsabilidad que uno tiene, ¿no? Y luego también pienso que el hecho de que no todo el mundo vaya al banco en su día a día o, al fin, a ver, tampoco vale la pena ir cada semana, ¿no? Pero cada cierto tiempo ir al banco, creo que también es un poco por falta de responsabilidad, de decir, ostras, pues aquí en Europa creo que hay una sobreprotección bastante grande en cuanto a la familia que nos tiende a proteger más y nos tiende a quitar ciertas responsabilidades, ¿no? Como por ejemplo, pues ir al banco o la manutención en cuanto a comidas, alquileres y demás, ¿no? Que parece que cuando vives en casa de tus padres, pues ellos asumen esa responsabilidad, pues, de gestionarte toda la parte del banco, de la parte también de comidas, de los alquileres y demás, ¿no? Y más si vives en casa de tus padres. Pienso que es algo que le pasa a todo el mundo, a mí y a mi hermano pues me incluyo, porque nuestros padres pues la verdad siempre nos han cuidado y tratado muy bien, pero creo que es eso, ¿no? Sin embargo, creo que vale mucho la pena el hecho de ir al banco, de poder hablar las cosas, porque pienso que te aclara muchísimo, pues cómo ellos gestionan y trabajan. También te permite mucho el hecho de ampliar tu conocimiento en ese aspecto, porque
La primera vez que vayas al banco te das cuenta que no pillas ni papa, a no ser que te hayas formado en eso, pero la verdad vas allí y alucinas las cosas que te dicen y te lo crees realmente como un tonto. Porque yo me acuerdo de las primeras veces que fui al banco, algunas, algunos consejos que te daba pues el gestor de ese momento, porque como digo, los van rotando muy a menudo, eh, pues te parecía como, ostras, ¿cuánto sabe esta persona? Y con esta perspectiva de tiempo, porque realmente hace como, yo qué sé, 8 años o así que fui por primera vez al banco, o 6, ahora mismo ya no me acuerdo, te das cuenta pues que hay algunas cosas que no son ciertas, ¿no? Pues que pues, quizá no fueron las mejores decisiones o en cuanto, pues, yo qué sé, a inversiones o a, pues no sé, movimientos o cosas que te pueda decir, que a veces, pues lo típico, ¿no? Recuerdas ciertas conversaciones con ciertas personas y te das cuenta de decir, ostras, en ese momento me lo creí como un tonto porque no tenía ese conocimiento, ahora que ya lo tengo, pues me doy cuenta que eso realmente era una tontería y eso a mí me sucedió. Entonces, pienso que también es importante por eso. De hecho, pues de ir acumulando esas experiencias, de irte familiarizando con cierto vocabulario, porque amplía tu conocimiento y hace que seas realmente menos ignorante. En cuanto a finanzas, yo creo que aquí en España y en el mundo en general no nos educan en cuanto, pues eso, a tener un buen conocimiento financiero, a saber cuidar un poco tu salud financiera y es algo que cada vez pues la gente se tiene que espabilar por su cuenta. Yo no me considero el más entendido del mundo, pero desde hace cierto tiempo pues estoy empezando a ver ciertos vídeos sobre, bueno, básicamente para mejorar mi conocimiento financiero. Y pues, por ejemplo, hoy he ido al banco y había ciertas cosas pues que ya las entendía mucho más, cuando me hablaba de rentabilidades, cuando me hablaba de algunas cosas que hemos hablado, que pues le veía, bueno, hablaba el mismo idioma, ¿no? Obviamente aún me queda mucho por adelante, pero hablaba el mismo idioma. Luego también básicamente el motivo de la cita o el motivo de ir al banco era que pues nos habían hecho alguna transferencia de Andorra y al ser Andorra pues fuera de la Unión Europea se considera transferencia internacional y nos habían cobrado pues comisiones, ¿no? Pues también vale la pena hablar, ¿no? Pues una simple cosa como una comisión, que no era una comisión muy elevada en cuanto que no eran 100 euros de comisión, pero eran 20, realmente para comisión es algo un poco elevado, pero nos habían cobrado con una comisión de 21 euros por cada transferencia recibida de Andorra, ¿no? Entonces es algo que realmente te están quitando dinero tuyo. Y si ya lo asumes o no preguntas o no sabes por qué te lo quitan, pues dices, ostras, es darle la razón como los tontos o callar como los tontos. Vale la pena un poco pues informarse, ¿no? Pues hoy he ido, hemos estado hablando con el gestor y le he preguntado pues el motivo de estas comisiones, si se podían remediar o nos las podían reembolsar, si no, y un poco pues te das cuenta pues cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces creo que es bastante positivo pues eso, pues para ver un poco cierto funcionamiento, cómo lo hacen, también un poco para ampliar ese conocimiento y también para saber un poco o tener más experiencia hablando y batallando de ciertas conversaciones que quizá no son lo habitual, ¿no? A la gente parece como, al menos aquí en España, que le da mucho reparo hablar de dinero. En los bancos se habla de dinero porque es que es la moneda de cambio, es decir, es el kit de la cuestión, el dinero en el banco, si no, ¿de qué? Entonces, pienso que ahí también vale mucho la pena porque se tensan un poco más a ciertas situaciones, otras se relajan. Yo, pues, por ejemplo, nos había hoy ofrecido un producto que realmente no necesitábamos y era como, ¿por qué? ¿Por qué me lo estás ofreciendo? ¿Por qué? Pues porque básicamente te das cuenta que te quiere vender una cosa porque, como digo, no deja de ser el banco una empresa y al final, pues, miran por ellos, ¿no? Y como conforme esa persona me venda ese producto, pues quizás se lleva una comisión o quizás recibe un bono y demás, ¿no? Entonces, saber un poco valorar esas situaciones y no hacer las cosas porque sí y sin planteárselo, creo que es un error, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, al final lo que creo que te enseñan es eso, ¿no? A decir, ostras, eh, a saber llevar pues ciertas conversaciones y a no quedarte con lo primero que pasa, porque pues quizá en una primera instancia lo has cometido y has hecho el movimiento que te han aconsejado, pero quizá no era lo mejor, ¿no? Entonces, por tu falta de conocimiento, pues has dicho una cosa que sí, ha pasado el tiempo y quizá era que no, y te has dado cuenta pues de ese error, ¿no? Al final es todo, yo creo, prueba y error. Y como digo, pienso que es positivo por esto, porque conforme antes vayas, antes la vas a cagar o antes te vas a dar cuenta de que un gestor de banco no es tu aliado
o lo es parcialmente, porque al final no deja de ser como un comercial y te va a intentar vender cosas que le favorezcan a él. Sí que en muchas cosas te va a ayudar, pero siempre va a tener como esa faceta o esa vertiente de buscar lo que a él le interesa. Entonces, cuanto antes vayas y antes te des cuenta de esa sensación o de ese posicionamiento que hacen ellos, pues creo que antes aprende y antes te curtes más, ¿no? Entonces pienso que es positivo porque, como digo, cuanto antes vayas, antes te vas a dar cuenta de ciertas cosas y antes vas a ponerle freno, límite o vas a saber manejar mejor ciertas situaciones, ¿no? Entonces, no sé, realmente era una cosa que he estado postergando bastante tiempo, las cosas como son. O sea, ahora analizo esta situación y llego a estas conclusiones, pero tipo es una cosa que llevo postergando bastante tiempo el hecho de ir a hablar pues de estas comisiones que hablaba y de lo que hemos hablado hoy. Pero estoy contento de haberlo podido realizar, de haber tomado la acción y estoy seguro que ahora cualquier otra duda que tenga voy a ir de una forma más a menudo al banco. Como digo, no voy a ir cada semana, pero cada cierto tiempo vale la pena ir y estoy seguro que lo voy a hacer porque, como digo, reafirma un poco pues todo lo que he ido diciendo durante el vídeo y estas sensaciones que he ido experimentando y viviendo. Si alguien está viendo este vídeo, le aconsejo realmente que vaya al banco, cuanto antes mejor, que pida cita con su gestor, que eso al final es una cosa que todos tenemos derecho a hacer y pienso que es muy interesante luego poder sacar conclusiones al respecto de esta cita con el gestor, de un poco lo que se ha hablado y demás, ¿no? Entonces, nada, no me alargo más porque a lo tonto ya llevo 11 minutos de vídeo, así que me voy a despedir, voy a trabajar y a por otro día más. Nos vemos.